Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo. Un vídeo que tenemos aquí en pantalla. En este caso, Basically Homeless. Con sus 1,62 millones de seguidores, experto en informática. Y el anti-cheat que va a salvar a todos los juegos o shooters. Señoras y señores, ya está hecho. Os voy a ahorrar 16 minutos de vídeo contando lo más importante. El vídeo comienza de esta forma. Every 3 players in an online FPS game are cheating. Uno de cada 3 jugadores que juega a cualquier juego multijugador está usando trampas. Con esa contundencia empieza esto. Bien, en este vídeo os van a dar unos amplios análisis técnicos y de todo, básicamente como cada episodio que intento hacer yo pa' tontos que he hecho muchas veces, para que la gente comprenda cómo funciona una trampa y todos los tipos de trampas que hay, que no solo son aimbots y huelgas, sino también hay aparatos que se conectan a la Xbox y demás, y a todos los servicios online, y que no solo son aimbots, sino que también hay muchos otros que se utilizan y que se conectan directamente a lo que viene a ser al PC, como el Cronus, Stripeax, y te pone aquí el tipo gráficos, y te pone su funcionamiento, y te lo explica. Y ahora pues los nuevos chetos que han evolucionado a través de IAs inteligentes y demás, que se conectan, y es una IA en streaming, son chetos en streaming, que no necesitan ni instalarse en tu PC, ni en tu consola, ni nada, solo necesitan ver un stream, una pantalla donde pueda ver el stream, y la IA te automáticamente lo que hace es capturar la IA del cheto, dónde están los enemigos y demás, autoapuntarte y transmitirte esos movimientos a tu mando para que tu mando apunte solo. Y eso lo muestra el tío aquí. Es decir, estamos hablando de chetos con inteligencias artificiales de última generación que están sacando, ya utilices ratón o utilices mando, en los cuales pues directamente transmiten una señal al cheto y el cheto lo transmite al juego, todo de forma inalámbrica y a través de streamear en una pantalla, ¿vale? Todo lo que utilizan es eso, la pantalla donde estás haciendo stream. Es decir, no donde tú estás jugando, donde tú estás haciendo stream, donde nadie lo puede ver. Es, por ejemplo, que si tú recoges un teléfono móvil y estás reproduciendo aquí tu stream y utilizas esa pantalla. Y a partir de ahí saca los datos. Y te enseñan esto, que os he hecho un vídeo recientemente, el Stripeax y demás. Aim Assist por IA. Se pueden poner en los Stripeax, en los Cronos, en los mandos. Aim Assist por IA. Inteligencia artificial de autoapuntado. ¿Cómo se queda en eso? Claro, ahora entendemos esos casos de pros que no fallan balas. Esto es una novedad. Yo, cada vez que desaparecen novedades en el tema chetos, esto vale para Windows, Xbox, para Play, para mandos, para Android. So it's basically just acting as your remote play controller. Yeah. Dude, that's And it gives you to feed it. To get Ya han estado investigando, haciendo entrevistas a los creadores de esos hacks y demás, y les han enseñado cómo funcionan. Total, que lo que han hecho ellos ha sido intentar fabricar una inteligencia artificial con anti-cheat. Bien, durante todo este proceso en el que han estado probando en varios juegos intentando fabricarla, llegaron ahí de repente y descubrieron que ya la patente ya estaba hecha. Que una empresa ya había fabricado lo que llaman el anti-cheat cerebral, una inteligencia artificial con cerebro propio que va aprendiendo sobre sí misma, muy en plan Terminator, ¿vale? La cual no solo es brutal lo que vais a ver, esto es lo más espectacular en materia anti-cheat que he visto yo en mi vida. Lo que hacen aquí también es que el anti-cheat no se limita solo a mirar a ver que tiene un aimbot, sino detecta tu forma de jugar y también detecta con una precisión del 99% quién está usando wallhack o antirretroceso en sus armas o cualquier tipo de ayuda, ya sea Cronus, ya sea Stripeax, ya sea cualquier dispositivo conectado con un mando Chimapex, Oripax, cualquier gilipollez de esas, cualquier tipo de trampa, la de un script, cualquier cosa, un rapid fire, todo lo detecta. Lo detecta, porque distingue entre lo que alguien humano puede hacer y lo que una persona no humana puede hacer. Y empiezan a poner ejemplos del funcionamiento y tal, de cómo funciona y demás. Pero en fin. on how you play the game. This means that once you get banned, it's not as simple as Bueno, y aquí el tipo te va poniendo ejemplos, ¿vale? but it got
para este año lo van a tener listo para el 2023. Even better. 2 hours is to create the player profile for what we call identity. En 2 horas crean un bioprofile tuyo, que es lo que estaba intentando explicar, ¿vale? Para evitar fraudes de identidad. Esto no solo significa que lo van a explicar ahora, que a ti cuando te pillen con los chetos te van a banear del juego. Ya sabéis que ahora, como pasa en Call of Duty y en todos los juegos, si te banean, los chetos utilizan una herramienta llamada spoofers. Con esa spoofer lo que hacen es que, aunque les baneen la cuenta, no les banean su PC o su consola y pueden volver a jugar en ese mismo PC o en esa consola creándose otra cuenta porque se han saltado el ban y ese ban de spoofer le ha caído a otra persona. Aquí no. Aquí te han hecho una huella dactilar tuya de tu forma de jugar. Así que, aunque te crees 4 o 5 cuentas o 20, este anti-cheat por IA, cuando tú empieces a jugar la primera partida, va a reconocer tu biohuella y te va a banear. Porque al parecer esta biohuella es tan única como una huella dactilar normal y corriente, como el iris de un ojo de una persona. Y total, que si a ti te pillan y te creas otra cuenta, la que te banean es a ti como persona. Da igual que yo, por ejemplo, si me banearan a mí, me fuera a otro continente, a otro país, a la casa de un amigo a jugar. En el momento en que me ponga a jugar, esto es importantísimo, porque si tú eres cheto y eres baneado, ¿vale? Y eres un streamer famoso, un youtuber famoso, y dices, no soy cheto, me voy a ir a demostrarlo a la casa de un amigo o a jugar en directo un evento tal ahí, y te pones a jugar en ese evento, y en ese evento está el mismo anti-cheat, a la que empieces a jugar, te van a banear ahí delante de todo el mundo. Porque te reconoce tu forma de jugar. Es como si te detecta a ti, no a tu trampa, a ti que has usado la trampa. Y ya el ban es para siempre. Ya el ban permanente se aplica para siempre. Identity foods. What they're talking about is a biometric profile, a profile as distinguishable as your thumbprint or your face So this will need the baseline of 2 hours because it's unique to each and every one of us as gamers. on how you play the game. Se requiere ese mínimo de 2 horas para sacar esa biohuella tuya de tu forma de jugar. This means that once you get banned, it's not as simple as creating another account. If you create another account, the AI detects your biometric profile. Every account you make will be banned. Todas las cuentas que crees que van a ser baneadas porque detectan tu huella biométrica dentro de la There's forma de no jugar. hardware ID, it's you. No hay bans de hardware, ni de software, ni de nada. Tu consola no se banea, tu PC no se banea. Te banean a ti. Tú eres el que ya no puede volver a jugar un juego por haber sido un cheto. Es magnífico. Will be permanently banned. Es algo magnífico. Es algo magnífico, But I gente. can tell you that FPS games, all online multiplayer games, are saved. Now, the Waldo project is different. It plans to put this power of knowing in your hands. A way to know if any player is cheating Y al mismo tiempo este señor está sacando, también con la ayuda de esta gente, un segundo anti-cheat por IA que se llama Waldovision. simply by scanning the gameplay footage. Que lo que hacen es escanear el gameplay de cualquier jugador. Es decir, que tú podrías con este stream... Esto ya se estaba probando en muchas IAs que han hecho muchos proyectos anteriormente, otras empresas lo han hecho y que lo han intentado hacer pero no han publicado. ¿Cómo? Un software en el cual tú puedes visualizar en ese software el vídeo de cualquier persona. Te lo analiza y detecta esa persona, esta cosa, pues detecta, en este caso, la IA, si estás usando trampas o no. Si realmente estás usando aim assist o no es aim assist. Si el aim assist está retocado y lleva trampa o no lleva trampa. Si la reacción es humana o no es humana. We now confirm it's possible and in fact need your help Y bien, to make it a reality. y ahora mismo pues están recogiendo clips de la gente, ¿vale? The full technical update Para lo que viene a of the ser... Waldo project is available on Rican Samurai's channel. I think Y lo que están haciendo ahora mismo pues es recopilar gameplays y demás de pruebas para este otro segundo anti-cheat. Es decir, que estamos hablando de 2 anti-cheats por inteligencia artificial. El primero, el brain el del cerebro, que se llama así, la IA del cerebro, lo que hace es que es un anti-cheat que se mete dentro del juego y saca huellas biométricas de tu forma de jugar, y si eres tramposo y te detecta las trampas, te banea a ti, a tus manos. Ya no puedes ir a jugar. Si te vas a la casa de jugar te vas a jugar a la casa de un amigo y da igual que sea otra cuenta, y detecta tu huella biométrica, a tu amigo le banean también. Porque tú has usado su cuenta. Ahora, luego tu amigo se puede crear una cuenta nueva y seguir jugando porque su huella biométrica es distinta. Pero como tú se te ocurra jugar en la casa de un amigo habiendo estado baneado, te van a banear allí también y tu amigo se va a enterar.
y le vas a joder la cuenta a tu amigo, que luego se va a dejar de ser tu amigo. O sea, esto es una maravilla. Ese es el primer anti-cheat. Una huella biométrica que detecta todo lo que puedas llevar, todo cualquier tipo de trampas, luego demás, al analizar tu gameplay, ese anti-cheat que han hecho estos dos señores. Y luego, por su parte, este señor, básicamente, es que está desarrollando con otros cuantos el WaldoVision, un nuevo anti-cheat que se basa en que la gente puede enviar vídeos y tal, analizan los vídeos y el anti-cheat determina si esa persona está usando trampas o no está usando trampas, si es humana o no es humana. Bueno, después de tantas asquerosidades con los chetos y tanta mierda que estamos tragando con las trampas, ya iba siendo hora de que empezaran a salir buenas noticias como esta. Sé de proyectos que ya han salido en Europa y en España que han intentado hacer antes, de otros anti-cheats similares, los cuales pues no parecían muy fiables o pues su veracidad parecía cuestionable, ¿no? Pero bueno, gente, hay luz al final del túnel. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejen su like, suscríbanse y hasta el próximo.